Acabo de ver hoy a un par de sus congresistas decir: creo que deberíamos involucrarnos en la negociación de los aranceles. Ay, ¿eso es lo que necesito? ¿Necesito a alguien que me diga cómo negociar? Entonces, el pueblo más feliz del mundo sería China. No pagarían el 104%, no pagarían ningún porcentaje. Les pagaríamos el 104%. Ahí reside la belleza. Estos tipos, tenemos que tener cuidado. Incluso esta idea tan simple perjudica una negociación. En cuanto la contraparte note algo pequeño como eso, se perjudica la negociación. Y luego las noticias falsas, lo que querrán es exagerar. Bueno, de todas formas no van a poder hacer nada. Eso sí, debemos mantenernos unidos. Estas eran las declaraciones del presidente Donald Trump anoche. Hoy hemos estado hablando con algunos expertos que nos han contado su particular visión sobre lo que se esconde tras este último movimiento de Trump de imponer aranceles recíprocos a prácticamente todos los países del planeta. Y China, su mayor rival económico, ha sido la primera en responder subiendo los aranceles a Estados Unidos e incluso empleando términos bélicos como «lucharemos hasta el final». Ha sido un error que China tome represalias, porque cuando Estados Unidos recibe un golpe, respondemos con más fuerza. La excusa de la administración Trump es nivelar el terreno de juego después de 50 años en los que el gigante norteamericano ha comerciado en clara desventaja, dice, con el resto de las naciones. Pero, ¿y si se tratara de algo más? ¿Y si el verdadero objetivo no fuera el que parece? ¿Y si se tratara de una estrategia de distracción a escala planetaria? ¿Y si asistiéramos en tiempo real a una de las mayores jugadas de la historia elaborada por un maestro de las negociaciones, como veíamos que se calificaba ahora a sí mismo, el magnate inmobiliario Donald Trump? Bien, entremos en esta interesante materia. Vimos la exitosa estrategia de negociación que el presidente Trump puso en marcha hace hoy una semana. Ha conseguido que más de 75 países se sienten a negociar. Ha mantenido el rumbo con gran valentía hasta este momento, para llegar hasta aquí. Como les dije a todos hace una semana, estamos en el mismo punto. No tomen represalias y serán recompensados. Así que todos los países del mundo que quieran venir a negociar, estamos dispuestos a escucharles. Les vamos a bajar los aranceles a una línea de base del 10%, pero a China se los elevaremos al 125% porque insiste en la escalada. Esto decía hace unas horas el secretario del Tesoro de la administración Trump, Scott Bessent. Anunciaba así una pausa arancelaria temporal. Se bajan al 10% durante 90 días para los que estén dispuestos a cooperar. Para los países y los mercados han acogido la noticia con alegría y se han disparado. Pero eso no es todo. Según nuestras informaciones, el pez habría mordido el anzuelo y todo transcurre según lo planeado por el gobierno de Trump. China ha respondido a las subidas arancelarias y ahora se ha quedado prácticamente sola. Lo sé. Tienen muchas preguntas. Ahora vamos a tratar de explicar qué ha pasado aquí según lo que nos han contado los expertos. Empezaremos por el principio en 30 segundos, pero antes me gustaría mostrarles un espectáculo asombroso. China antes del comunismo, Shenyun. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shenyun. Bienvenidos otra vez. Pues cuando Trump anunció que imponía unos aranceles del 34% a China, sobre el 20% que ya había impuesto, es decir, una suma total de 54% en aranceles, Beijing respondió con aranceles adicionales del 34%, la misma cantidad última, sobre los productos estadounidenses. En otras palabras, se convirtió en el primer país en tomar represalias. Trump inmediatamente respondió esto. China jugó mal. Entraron en pánico, lo único que no podían permitirse hacer. Y luego subió la apuesta, amenazó con cortar las negociaciones con China e imponer en 48 horas un arancel adicional del 50% a los productos chinos, si el régimen no retiraba su arancel de represalia del 34%. Le concedió 24 horas para hacerlo. China respondió que no aceptaría las exigencias de Trump y prometió luchar hasta el final.
Luego, ante la negativa reiterada de China, Estados Unidos aumentó los aranceles al 104% y hace unas horas, como veíamos, al 125%. El tesorero del gobierno declaraba esto en televisión poco antes de anunciar la última subida. Exportan a los Estados Unidos 5 veces más de lo que exportamos a China, así que pueden aumentar sus aranceles, pero ¿y qué? Y lo más interesante de todo esto es que los expertos que consultamos predijeron que si bien muchos líderes mundiales acabarían cumpliendo lo que dice Trump, después de gritar y patalear, claro, el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, nunca lo haría. Y aseguraron que incluso desoiría cualquier ultimátum. Un experto en asuntos de China nos dio algunas razones por las que esperaba que actuara así. Nos dijo esto. Xi se ha vendido a sí mismo a nivel nacional e internacional como el tipo que se enfrenta a Estados Unidos y que todo aquel que quiera plantarle cara a Estados Unidos debe ponerse en fila detrás del presidente Xi. Así que sería catastrófico para Xi ser visto como cediendo ante Trump de algún modo. Y añadió que el problema real es que el Partido Comunista de China, aunque quisiera, no podría darle a Estados Unidos lo que le pide. No puede parar la exportación de los químicos con los que se elabora el fentanilo que inunda a Estados Unidos, y tampoco puede abrir sus mercados. Otro experto nos advirtió de un posible desenlace de todo esto. Nos dijo esto. Es una desvinculación más que agresiva porque la escalada arancelaria hará que el comercio entre ambos caiga todavía más. Si este desacoplamiento se prolonga, desembocará en una guerra fría. Y un tercer experto en China nos dijo que cree que la situación actual acabará convirtiéndose en una contienda entre Trump y Xi Jinping. Trump depende del poderío de la economía estadounidense, mientras que Xi cuenta con el apoyo del férreo sistema de control del régimen comunista. Así que Xi está en desventaja porque tiene poco margen de maniobra política. Nos aseguró esto. Washington tiene muchas cartas, Beijing pocas. Todos los caminos conducen a China. Y aquí es donde nuestro relato justo se vuelve interesante. Aquí está el giro. Cuando Trump anunció los aranceles recíprocos en el Jardín de las Rosas, ¿qué país encabezaba la lista? Sí, China. Pero no tenían la tasa porcentual más alta, ni mucho menos. Otros países del sudeste asiático que las empresas chinas emplean para el transbordo de sus mercancías, como Vietnam y Camboya, recibieron gravámenes de casi el 50%. Entonces, ¿por qué China estaba la primera de la lista? Pues según el profesor Baldwin, el verdadero objetivo de la administración Trump es China. Pero quieren llevar a cabo su estrategia encubierta de una forma que calificó como silenciosa. Y según Baldwin, Estados Unidos se va a poner cada vez más agresivo, como estamos viendo. Nos explicó que en cierto modo lo hicieron para proteger a China. En otras palabras, anunciaron amplios aranceles mundiales para que la imposición a los productos chinos no se notara tanto. Al resto de naciones se le han impuesto aranceles para empujarlos a negociar, pero a China, bueno, los aranceles son tan altos desde el principio para hacerles muy difíciles las negociaciones. Recordemos que Trump se quejaba de que 3 países no hacían lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo en Estados Unidos: Canadá, México y China. Y a los 3 los grabó con un 25% de aranceles si no hacían algo por frenarlo, pero a China le sumó incluso un 10% más. Luego, la semana pasada, dejó exentos de los aranceles recíprocos a los 2 países norteamericanos. Ahora, Canadá y México negocian por su lado el paso del régimen arancelario del fentanilo al régimen arancelario recíproco, y ya se han sentado a la mesa de negociaciones. Incluso, sin embargo, China recibió un mazazo, un arancel recíproco además de los aranceles al fentanilo. Es decir, la mayoría de las importaciones chinas están ahora sujetas a un impuesto superior al 60%, y esta era, ni más ni menos, la cantidad que Trump mencionaba durante su campaña. Por eso le han puesto las cosas difíciles a Xi Jinping desde el principio, con aranceles elevados. También le dijeron que reducirían los aranceles a la mitad, siempre y cuando el líder supremo chino acepte compromisos que parece no estar dispuesto a aceptar. Según el profesor Baldwin, incluso si los aceptara y se redujeran los aranceles, la mitad restante seguiría siendo demasiado alta para que China la pudiera soportar. Nos dijo esto. ¿Qué quiere Trump? Me parece que básicamente está diciendo: desvinculémonos todo lo posible de China. Y es que, desde que Trump regresó a la Casa Blanca,
ha lanzado muchas de sus políticas exteriores directa o indirectamente para frenar a China. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, revelaba hace unos días que el propósito de los aranceles globales era evitar que China transbordara productos a Estados Unidos. Transbordar productos es lo que muchas empresas chinas hicieron durante el primer mandato de Trump para eludir sus aranceles. Básicamente, Trump dijo, no puedo permitir que en ninguna parte del mundo haya lugares desde los que China u otros países puedan realizar envíos a través de ellos. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Panamá en una escala de su primer viaje oficial al extranjero. Poco después de la visita, Panamá anunció que no renovaría su acuerdo con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Esta también llamada Nueva Ruta de la Seda es la plataforma geopolítica con la que el Partido Comunista Chino expande su influencia mundial mediante cuestionables acuerdos. Después, un consorcio empresarial estadounidense liderado por BlackRock se ha dispuesto a comprar la empresa de Hong Kong que gestiona estos puertos en ambos extremos del Canal de Panamá. Este Canal de Panamá es un paso vital del Atlántico al Pacífico para los buques de guerra y de carga, en su inmensa mayoría estadounidenses. El acuerdo definitivo no se ha firmado todavía porque la agencia reguladora del mercado chino anunció una revisión unos días antes de la fecha convenida. Además, Trump también se muestra interesado en Groenlandia. Y esto también tiene que ver con China. Marco Rubio incluso dijo que Estados Unidos quiere comprar esta ubicación estratégica del Ártico porque no cree que Dinamarca pueda resistirse a la infiltración del régimen chino. Y es que la región es crucial, tanto para ser más competitivos en recursos naturales, como para hacerse con el control de las rutas de transporte internacionales. Las lecciones aprendidas. La nueva administración Trump parece haber aprendido la lección y trata los asuntos de manera diferente. En su primera administración, Trump tardó 2 años en negociar y firmar un acuerdo comercial de fase 1 con China, que al final no cumplieron. Beijing no compró los 2 años siguientes los $200.000 millones adicionales en productos estadounidenses como prometió. Trump también ha mencionado una y otra vez que Chile prometió castigar a cualquiera que fabricara y enviara fentanilo a Estados Unidos. Otra promesa que tampoco se ha cumplido. El profesor Liao nos explicó que la estrategia del PCC, del Partido Comunista de China, es simple: prolongar las cosas mientras Estados Unidos asume los costos de los retrasos. Pero esta vez, Trump le ha dado la vuelta a la tortilla. Ha impuesto los aranceles desde el principio, así que, inmediatamente, le pasó la factura a Xi para que la vaya pagando. El profesor Balding nos dijo que ahora, según el enfoque de Trump, el nuevo, no les preocupa si quieren prolongar la misma situación durante años, y añadió esto: como les vamos a imponer un sufrimiento enorme desde el principio, si quieren prolongarlo, solo estarán prolongando su sufrimiento. Hagamos un breve inciso aquí. El modelo de negocio de la economía china depende de la exportación. En 2024, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones chinas fue una de las pocas buenas noticias para Beijing, y se debió a que pueden exportar a bajo coste. Así que las exportaciones crecieron por encima de la media mundial, y los últimos datos publicados respaldan la misma tendencia. Ahora la historia puede cambiar, porque los aranceles encarecerán los productos chinos en Estados Unidos por mucho que el gobierno chino devalúe la moneda, como acostumbra hacer para vender por debajo del valor de mercado. Y es que China produce mucho más de lo que puede consumir. Es la fábrica del mundo, es un mercado claramente orientado al comprador extranjero, aunque no deja de luchar por estimular el consumo nacional. Y como decimos, si disminuye la competitividad y las exportaciones, posiblemente acumule los bienes que el consumo interno no puede absorber, y los problemas, por tanto, económicos aumentarán. El tesorero norteamericano aseguraba así, como veremos, que China es incapaz de tomar represalias contra Estados Unidos. El modelo de negocio chino y la economía son los más desequilibrados en la historia del mundo moderno. Nunca se ha visto nada igual en cuanto a sus niveles de exportación, en cuanto a su PIB o en cuanto a su población. Así que creo que les va a resultar muy difícil cambiar el modelo. Están tratando con una recesión deflacionaria / depresión en este momento y están intentando exportar para salir de ella. Y no podemos dejar que lo hagan.
Pero creo que cuando piensas que el sistema de fabricación chino es como esa vieja película de Disney con las escobas llevando los cubos, no hay nada más que puedan hacer. Ese es su modelo de negocio, y no van a parar. Y creo que el presidente Trump ha roto su modelo de negocio con estos aranceles. Y tienen un déficit tan grande con nosotros que Necesitan nuestros mercados. no pueden sobrevivir sin ellos. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com. Además, muchas de las exportaciones chinas a Estados Unidos son bienes sustituibles, es decir, que los consumidores estadounidenses pueden encontrar alternativas fácilmente. Por lo tanto, es menos probable que paguen por el aumento de precios de los productos chinos gravados con los nuevos aranceles. Por el contrario, comprarán productos importados de otros países. Pero en todo esto hay una excepción: las tierras raras. China produce el 90% de estos metales cruciales para el mundo de hoy, y ahora está controlando la venta a Estados Unidos en represalia. Esa es en parte la razón por la que Trump ha estado buscando minerales críticos en Ucrania. Según el profesor Lieu, con el tiempo, cuando los precios de estas materias primas para uso militar y electrónico dejen de mantenerse artificialmente bajos debidos al monopolio chino, más empresas se unirán a los negocios de procesamiento, es decir, surgirán más fabricantes y más competencia para el régimen chino. Un economista al que consultamos nos aseguró que Estados Unidos y China no están en una guerra comercial, sino en una batalla, dijo, por restablecer el protocolo comercial internacional e incluso el orden mundial. Y añadió, Beijing considera que los desafíos que Trump planteó desacreditan al modelo económico chino. Además, representan un serio desafío para todo el sistema chino. Por lo tanto, China no puede ceder. De lo contrario, su legitimidad dentro de China se derrumbará. Así que las cartas parecen estar echadas. El futuro de Xi podría descansar en si el aparato comunista puede mantener a una población cada vez más empobrecida y descontenta bajo control. Para Trump, todo depende de que la economía sobreviva al impacto inicial, al primer impacto, cosa que parece empezar a dar señales, y de que los votantes también no pierdan la paciencia mientras se reinicia el comercio global. Entonces el presidente Trump podrá seguir enfocándose en la que, según las agencias de inteligencia, nunca ha dejado de ser la mayor amenaza militar y cibernética para Estados Unidos. China quiere llegar a un acuerdo, solo que no saben con qué rapidez hacerlo. Ya sabes, es una de esas cosas, porque son gente muy orgullosa. El presidente Xi es un hombre orgulloso. Lo conozco muy bien, y no saben muy bien cómo hacerlo, pero lo averiguarán en el proceso de averiguarlo. Quieren llegar a un acuerdo. Además de seguir aumentando los aranceles, algunos apuestan por que Estados Unidos ejerza más presión sobre China uniéndose a sus vecinos más descontentos, como India. Estados Unidos también podría adoptar un enfoque de derechos humanos y publicar un buen informe sobre el origen de la COVID-19 o publicar pruebas de la masiva sustracción forzada de órganos tanto a presos de conciencia como a las minorías étnicas que perpetra a día de hoy el régimen en China. Y bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.